Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Hoy jueves 30 de enero de 2025 a nuestro servicio de oración y estudio, ¿verdad? No necesariamente es una predicación, pero es un estudio bíblico. Vamos a dar inicio, voy a pedirles que tomen sus lugares y que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a poner las peticiones, los actos de agradecimiento, la alabanza, todo lo que hagamos el día de hoy en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos las gracias primeramente por la vida y la salud. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, Señor, para recibir palabra, para traer nuestras peticiones, nuestros actos de agradecimiento y para poder alabarte, Señor, y recibir mensaje. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que están aquí representadas, las familias, los matrimonios. Te pido, Señor, que bendigas a las personas que vienen en camino, asimismo a las personas que no pudieron asistir el día de hoy, ya sea por cosas de trabajo, por salud. Pido que lleves sanidad, Señor, y bendigas a las personas que están trabajando, Señor, que por esa razón no pudieron venir. También te pedimos, Señor, que lleves bendición a las personas que nos vean en el Facebook. De igual manera, si hay necesidad de sanidad, te pedimos que tú lleves el mensaje y lleves las alabanzas de sus corazones. Y si hay necesidad, que se tomen el tiempo, Señor, de enviárnosla para orar por ellos. Te pedimos también, Señor, el perdón de nuestras faltas y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos. No tenemos visitas, pero nos da mucho gusto poderlos tener aquí y que se den el tiempo de estar aquí juntos y traer sus peticiones, sus actos de agradecimiento y que puedan acompañarnos en la alabanza y escuchar el mensaje que nos trae el hermano pastor el día de hoy. Vamos a dar inicio y le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos tome las peticiones de oración y los actos de agradecimiento el día de hoy. No sabía, pero nunca dice que no. Si no, Ulises, a ver, dale a a ver si no. Ahí está. Thank you, Daniel. Dios les bendiga, hermanos. Me cachó desprevenido el hermano Jorge, pero para eso estamos, ¿verdad? Para servir. Bueno, pues vamos a empezar con las peticiones y los agradecimientos, ¿verdad? Vamos a ir recogiendo las peticiones y pues orar. Por cada una de ellas se han visto oraciones contestadas y pues hay que seguir orando los unos por los otros, ¿verdad? El pastor en el grupo ponía, ¿verdad? En la semana que hay que estar orando por los que están en procesos de sus papeles y pues simplemente orar unos por otros, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere empezar? Por el tema de vida, le quiero dar gracias a Dios por lo bueno que Él es, sin uno sin merecer nada. Por gracias a Dios que ya estamos aquí, gracias a Dios y mis bendiciones por la sobrina de tu tía Verónica, que pues ella fue a emergencias a hospital y ya ahorita ella ya no puede caminar y pues tiene una bebé, pues tiene una niña grandecita y un niño chiquito, pues que no, ella
lo que le hallaron es que no le llega el oxígeno bien a su cerebro. Ella está encamada, tuvo que venir su tía a cuidarla y a cuidar de sus hijos también. Y porque la niña, por andar, no sé qué andaba haciendo la niña de ella, y se le lloró el bracito. Pido que reciba una de sus oraciones por ella. El Señor le dé su sanidad. Mi otra petición es por tu hermano Abraham. Gracias a Dios el lunes salió de la cárcel, pero mañana tiene corte. Mañana el juez va a decidir qué es lo que qué va a pasar por él, cómo es que él va a pagar todo ese dinero que él debe. Y mi petición es por mi vida espiritual, porque no estoy haciendo lo que Dios manda, pero yo le pido a Dios que me dé fuerzas porque yo quiero entender de su palabra, yo quiero saber más de él, que me enseñe mucha discernimiento de su palabra, entendimiento y fuerzas. Amén. ¿Alguien más? Hey. Le quiero dar gracias al Señor because I'm here. Gracias a Dios llegué a little bit late, like 10 minutes late, pero lo bueno es que I'm here, right? Pido de oración, como siempre, por la congregación, por los que están desanimados. Hay mucha necesidad ahorita de oración por nuestra iglesia, ¿verdad? Eso incluye sus vidas espirituales, ¿verdad? De todos nosotros, los matrimonios, ¿verdad? Hay matrimonios que están siendo afectados, ¿verdad? Sabemos que tenemos un enemigo que no quiere vernos avanzar, ¿verdad? Y seguir a Cristo. Pido de oración por los matrimonios, por la congregación, por los jóvenes también. Que haya más avivamiento y que todos podamos seguir a Cristo correctamente. Pido de oración por el día de mañana, que es de matrimonios, que sea de gran bendición, y que el Señor me puede dar palabras, ¿verdad? A los hermanos que van a dar esas lessons el día de mañana, o enseñanza, el día de mañana. Y pido solo for the whole day tomorrow, que sea de gran bendición y que podamos aprender de la palabra, ¿verdad? Más importante. Y que a través de eso cada matrimonio se puede crecer más, ¿verdad? Bueno, ¿eso está hablando? I'm gonna stop there. ¿Alguien más? Yo doy gracias al Señor de contarle por la oportunidad que nos da de estar aquí tenemos una vez más en su nombre. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir que estar reunidos en su nombre es una oportunidad que tenemos la libertad para hacerlo y pues doy gracias a Dios por ello. Y pido oración por un hermano, su nombre es Rubén Peña, conoció primero que yo del Evangelio del Libro. La persona que lo vio a una iglesia, él creía en Dios, sencillamente, y conforme fue creciendo, él se apartó y hasta ahorita, pues él dice creer, pero cree a su manera, pues ahora tiene muchos problemas. Pido que lo lleven en sus oraciones, en el lugar de el Señor lo guarde y pues él entienda por nosotros, pues necesita volver a lo que él dejó, no solo creer, sino obedecer a Dios, como debe ser. El Señor sea hombre y gloria siempre, y por siempre también pido oración por los matrimonios, Señor, ¿Alguien más, hermanos? ¿Petición o agradecimiento? Yo quiero pedir
por todas las personas que están acá en nuestra iglesia y aunque no están en nuestra iglesia. Le doy gracias al Señor, pero primero a Él. Sin Él no podríamos vivir, ni podríamos estar tranquilos. Y le quiero pedir que ayude a todas las personas que están con sus papeles en regla, los que no están con los papeles en regla, los que no han terminado su procedimiento de papeleo. Todo, quiero que el Señor los cuide, los proteja, y a los niños también, porque los niños están muy afectados por eso. Quiero pedir por ellos. ¿Algo más? Tiempo de petición, agradecimientos. Buenas tardes, hermanos. Yo les doy gracias a Dios por otro día más de vida. Por su palabra, que tenemos acceso a su palabra en la Biblia y por el internet, que en otras partes del mundo no tienen acceso a la palabra de Dios, que es donde Dios nos habla a nosotros y nos ayuda a entender lo que tenemos que hacer para crecer. Y te doy gracias por mis hijas, por su salud, por Luis, por su salud, por su trabajo, porque le da fuerzas y es muy trabajador y él siempre provee por nuestra familia. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios porque a través de muchas cosas Él me ama y Él me está hablando a través de su palabra, que le doy muchas gracias. Estoy viendo muchas cosas que no entendía yo y ahora estoy entendiendo más de su palabra y le doy gracias a Dios por eso. Y porque Él es bueno, siempre Él es bueno y para Él se da la gloria. Amén. Vamos a estar hablando. Right. Dios habla de muchas maneras, ¿verdad? Y se manifiesta de muchas maneras también. Conocemos la situación, right, allá con toda la gente que están deportando, pero pues tenemos que confiar en Dios, right, en el plan que Él tiene. Todo lo hace por un propósito. ¿Alguien más? Yo le quiero dar gracias por todo lo que nos está dando en nuestra vida, por las fuerzas que nos ha dado de seguir adelante día a día y paso a paso y agarrado de la mano de Él. Y le quiero también pedir que no nos suelte, ya que todo Él lo hace con propósito y que sigamos adelante de la mano de Él para que al final del túnel ahí nos va a estar esperando. Eso está hablando. ¿Alguien más, hermanos? Quiero dar gracias a Dios por la iglesia, porque tenemos donde congregarnos. Doy gracias a Dios por mi vida, por la vida de mis hijos, de mi esposo, de mis padres. Y pido al Señor que les dé salud. Sigo orando para que el Señor haga un milagro de su voluntad en la vida de mi mamá y mi papá. Y que Dios lleve comida y traiga comida a mi esposo en el trabajo que está haciendo. Y que nos bendiga todos los días de nuestra vida. Pero también quiero orar por nuestra compañera de trabajo, para que Dios le la sane si es su voluntad y ella pueda conseguir lo que necesita. Gracias. ¿Cómo se llama? Yanis. ¿Alguien más? Una petición, un agradecimiento. Yo le doy gracias también a Dios por todo, le pido por la iglesia, por toda la congregación, por protección, que Dios proteja a cada uno, a cada familia. Y le pido también por el pastor Juan Roque, que ayer perdió a su papá, y bueno, que le
le dé ese consuelo, esa paz en su corazón y a toda la familia Roque allá en México. Vamos a estar orando. ¿Alguien más, hermanos? Yo quiero dar gracias por mi familia, por la vida de cada uno de ellos. Pido petición por la salvación de ellos. Dios sabe que los amo y que siempre estoy orando por ellos y que trato de darles un buen testimonio para que ellos, si no me quieran escuchar, por lo menos miren la diferencia de cómo es vivir con Cristo. Y digo porque siempre, a mí me gusta estar con ellos, pero siempre que trato de estar con ellos, siempre las cosas no son sanas, no es sano estar con ellos. Y cuando empiezan a decir que vamos a juntarnos, a pasar tiempo juntos, ya sea con mi mamá o con mi papá, yo me emociono, pero a la vez me da nervios, me pongo así como temerosa, porque yo quiero estar con ellos y pasar bien tiempo de una manera sana. Cuando ya después quiero que empiezan a llegar con su cerveza o empiezan a fumar o dar drogas o lo que sea, a veces se empiezan a decir palabras muy feas, ya me siento incómoda y me tengo que ir. Y este sábado pues empezó mi hermano, vamos a hacer la family movie night. Y yo no dije nada, me quedé callada, pero al último que miraron que yo no decía nada, específicamente me estaban preguntando a mí, y entonces les dije que estaba bien. Pero ese rato me preguntaron a mi mamá que a qué horas no podíamos comer, mi mamá dijo que a las 8, y yo me quedé nomás pensando como, ¿por qué tienen que ser en la noche tan tarde? O sea, ¿cuál es el plan que es lo que van a querer hacer? Y entonces sí, como que me puse de mal humor, como salty, se podría decir. Y al último dije, no, mejor no, me voy a calmar porque de que quieran hacer las cosas tan tarde no quiere decir que a lo mejor se van a hacer, que van a traerse tres abajo, pero yo pido por ellos, por la salvación de ellos, porque es tan difícil estar con ellos, aunque yo quisiera estar con ellos, no todo el tiempo puedo. Y muchas veces tengo que irme y dejarlos y ellos no lo entienden, ellos solamente me miran y se enojan conmigo y me juzgan y dicen que soy exagerada, pero Dios sabe lo que es. Amén. Vamos a estar orando. ¿Algo más, hermanos? Si no hay para orar. Dios por tu tío José Contreras, porque va a tener corte. No sé qué día, pero para que el Señor nos ayude, vamos a también a Dios. Bueno, vamos a estar orando y bueno, hermanos, pues de ahí de donde están me ayudan a orar y todos juntos en un mismo sentido. ¿Amén? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí en su casa de oración, poniendo estas peticiones en sus manos, orando y rogando que lleguen hasta usted, Señor, y usted las pueda contestar conforme a su voluntad, Señor. Pues pido perdón por nuestros pecados, Señor, por los míos, para que, bueno, Señor, pues puedan, pues simplemente que me perdone, Señor. Le quiero poner en sus manos a nuestra hermana Patti, su petición por esta mujer, Señor, que está paralítica, Señor, y tiene familia. Pedimos que usted la restaure, Señor, conforme a su tiempo y a su voluntad, Señor. Tiene familia y, bueno, Señor, es difícil. Usted conoce la situación y la ponemos en sus manos. Pedimos por la vida espiritual de nuestra hermana Patti, por todas las peticiones, Señor, por Abraham, el día de corte, y por la familia, Señor, y sus vidas espirituales. Pido por las peticiones de nuestra hermana Tiare. Ella pide por la congregación, por las vidas espirituales de todos, Señor, por todas las reuniones de jóvenes, de matrimonios,
Y pues por todas otras reuniones, Señor, ponemos a la congregación en sus manos. Pedimos por nuestra hermana Dianira, por su petición de Rubén Peña, que, bueno, Señor, pues está un poco perdido, Señor, y nuestra hermana anhela, Señor, que él regrese a sus pies, así que lo ponemos en sus manos. Señor, pedimos por las peticiones de nuestra hermana Rosemary, por toda la gente que está aquí en la iglesia, la que no está, por los problemas legales y por todos los niños que están pasando también por esta situación y estas dificultades, Señor, de tener que estar moviéndose. Y pues sí, Señor, usted conoce la situación. Pedimos por nuestra hermana Michelle, da gracias porque nosotros aquí en nuestra comodidad tenemos acceso a usted, Señor, y hay otras personas que no tienen el mismo privilegio, Señor, y ellos que más quisieran. Ayúdenos, Señor, a que ellos puedan alcanzar a oír de su palabra. Pide por su familia, da gracias por su familia. Ponemos sus peticiones en sus manos. Pedimos por nuestro hermano Julián, que da gracias por el trabajo, por el diario vivir, Señor. Simplemente pues pide que no nos suelte de su mano, Señor, y jamás nos deje, y siempre pues que nosotros siempre vamos agarrados de su mano. También pido por las peticiones de mi hermana Gaby, por su familia, por nuestro hermano Alfredo, Señor, por sus padres, Señor. Si, bueno, Señor, usted concede la petición, Señor, simplemente pedimos que le dé paz a nuestra hermana Gaby. Pide por Janice, que trabaja con ella. No conocemos muy bien la situación, pero oramos por ella, Señor, que cualquier petición sea contestada. Pedimos por el pastor Luis, pide por la iglesia, da gracias por la iglesia, pide protección por la iglesia, por la familia, y le ponemos en sus manos a pastor Roque, pérdida de miembro de la familia que tuvo, perdió a su papá. Simplemente pedimos que usted le dé consuelo y paz en su corazón. La paz que usted da no es como el mundo la da, Señor. Simplemente pedimos que usted esté ahí con él y bueno, Señor, pues que él siga en la obra. Pido por nuestra hermana Paulina, por su familia, por la salvación de su familia, y toda otra petición que nuestra hermana tenga, la ponemos en sus manos, Señor. Pido por nuestra hermana Dania Interiano, pide oración por su familia, para que Dios para que usted le provea un empleo y para que su fe en Dios siempre permanezca. Ponemos en sus manos a nuestra hermana Zaira, pide oración por su accidente, que todo se arregle a través del abogado, y pedimos, es anónimo, pero pedimos oración por perdón por esta persona, Señor, que dejó sus peticiones. Usted la conoce, Señor. Simplemente las ponemos en sus manos y que usted, conforme a su voluntad, las conteste. Y pues simplemente pido por toda la congregación, Señor, la reunión de mañana, y por todos mis hermanos que están aquí. Pongo en sus manos el resto del servicio, que sea conforme a su voluntad, y que, bueno, Señor, pues sea para honra y gloria suya, y que usted nos hable a través del pastor. En el nombre de Cristo Jesús pido. Amén. Gracias, Daniel. Hay que darle gracias al Señor de que siempre está dispuesto, y Daniel siempre está dispuesto a ayudar, aunque a veces lo pone uno ahí pero no sé, como decimos en México, no se raja. Y hermanos, también debemos estar agradecidos de que tenemos la oportunidad de tener un pastor, ¿verdad? Quiero agradecerle al hermano que se tomó el tiempo de pasar por su casa y disfrutar un rato y sacarnos de algunas dudas. Siempre es de gran bendición que tengamos a alguien dispuesto a ayudar, ¿verdad? Todos estamos en esta travesía de aprender, y
nada, nomás quería darle las gracias al hermano que se tomó el tiempo de acompañarnos. Bueno, hermanos, revisen sus celulares, pónganlos por favor en silencio o en vibrador, por favor, para que no vaya a distraer al hermano cuando esté dando su mensaje. Y acuérdense que pueden ir a la página de Facebook, darle like, compartir para que otras personas puedan ver y se pueda ser de bendición para otras personas, sus familiares, amigos o amigos de sus amigos. Ya ven que de repente sale ahí, si conocen a alguien que es amigo de alguno de sus amigos, así salen también los videos cuando ustedes los comparten. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a pedirle al grupo que nos dirijan la alabanza para el día de hoy, por favor, que pasen. Amén, hermanos, Dios bendiga. Vamos a ponernos todos de pie. El Salmos que les tengo hoy en este día es Salmo 136. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y también le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén.
siempre y por siempre, porque solo tú eres digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Tuya es la gloria, hoy y siempre, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre Dios. Gracias, hermanos. Indudablemente una de mis alabanzas favoritas, porque al Señor sea toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, vuelvan a revisar sus celulares, por favor. Sí, pónganlos en modo silencio o en vibrador. Ahora vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del día de hoy. Voy a invitar a nuestro hermano pastor para que
Toma el púlpito. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Dios es bueno. Hace rato una de las peticiones que oí fue que daba gracias a Dios porque tenemos la palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la que, hermanos, nos va a fortalecer en los momentos más difíciles de nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para escudriñar dentro de nosotros y animarnos en las necesidades que tenemos y poder nosotros entender siempre los propósitos de Dios. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Y de eso vamos a seguir hablando. Recuerden que estábamos hablando acerca de lo que es las Escrituras, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces, todavía nos queda este estudio de hoy y el estudio de la siguiente semana, donde todavía el enfoque es la palabra de Dios. Cristo es el verbo y el verbo es la palabra de Dios. Así es que Cristo, hermanos, o la palabra de Dios es el mismo Cristo reflejado, ¿verdad? Para darnos el conocimiento y darnos la fe y poder nosotros verdaderamente tener un encuentro con Dios, el Todopoderoso. Amén. Así es que vamos a empezar ahí, hermanos. Hoy como estudio que tenemos es la palabra que imparte vida. La palabra que imparte vida. No hay otro libro o no hay alguien, hermanos, que a través de lo que él diga, hay muchos maestros, hay muchos teólogos, hay muchos personajes o personas, hermanos, que pueden tener una muy buena vocación y pueden tener una sabiduría grande, ¿verdad? Pero ninguna de esas, ningún libro o ninguna persona puede verdaderamente dar vida como lo es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida a nuestra vida propia, una vida que nadie nos puede dar y nadie nos puede ofrecer. Y fíjense ahí a manera de introducción, hermanos, dice, la vida es el más precioso tesoro. ¿Verdad que sí? Dios nos ha dado ese precioso tesoro que es la vida. ¿Y cómo cuidamos ese tesoro? Dice, Dios nos concede y que estamos dispuestos a dar todo por ella. Por la vida prácticamente damos todo. Y luego dice, en nuestro sano juicio lo sacrificamos solo por una vida mejor y más duradera. Quiere decir que la única manera de que nosotros pudiéramos entregar esta vida o deshacernos de esta vida es pensando que hay otra mejor. No la vamos a cambiar por otra peor de la que estamos viviendo. La vamos a cambiar por una vida mejor y una vida, hermanos, duradera. Y luego dice aquí, hermanos, en mis apuntes, dice, o en defensa de otra vida, por ejemplo, la de las personas que nosotros amamos. Muchas veces vamos a perder la vida o estamos dispuestos a dar nuestra vida por la persona que amamos. Amén. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, ¿verdad? Nuestra esposa, el esposo, no sé, pero por las personas que tú amas, pues serías capaz en ese aspecto de ofrecer tu propia vida. Amén. ¿Cómo puede entonces la palabra de Dios contribuir a nuestra vida para poderle darle ese valor o ese enriquecimiento y darle esa conservación a nuestra vida de lo que es la palabra de Dios? O sea, ¿cómo podemos darle el valor a la palabra de Dios para que nosotros verdaderamente pongamos nuestra vida en ella? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo nosotros, hermanos, le vamos a dar el verdadero valor a la palabra de Dios? Recuerden que lo que tenemos aquí es la misma voz del Señor. En el principio todo fue creado a través de ¿qué? De la palabra de Dios.
Simplemente ordenaba y se hacía. Ordenaba y se hacía. Dijo que se despegaran las aguas de las tierras y se despegaron. Hizo que hubiera una luna y un sol y se hizo. Ordenó que de la semilla creciera una planta y se hizo. Que hubiera peces en el mar y se hizo. Todo únicamente con la palabra. Así es que la palabra tiene vida. La palabra da vida a nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros entonces podemos darle ese valor? Por eso siempre recalcamos, hermanos, que amemos este tesoro. Este es un tesoro maravilloso que Dios nos dejó. Hay muchos ejemplares en el mundo, ¿verdad? Y muchas veces decimos, pero ¿cuál será? Dios nunca se va a equivocar en ponerte en tus manos lo que tú tienes que aprender de lo que Él verdaderamente dejó. Porque hoy en día hay muchas cosas que pueden movernos por otros lados. Traducciones erróneas, traducciones, hermanos, en los cuales no es su palabra. Por eso nosotros, hazte esa pregunta, ¿en verdad tengo la palabra de Dios en mis manos? ¿En verdad tengo el consejo de Dios en mis manos? Y eso es algo que nos anima a nosotros a poder escudriñar o aprender más de lo que es la palabra de Dios. Pero también tenemos que ser ágiles y tenemos que ser, hermanos, inteligentes en poder saber que lo que tenemos y lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Es verdaderamente la palabra de Dios. Hoy en día también, hermanos, se le da muchos sentidos a la palabra de Dios o muchos interpretaciones erróneas a lo que la palabra de Dios quiere que nosotros sepamos directamente. ¿Por qué? Porque Él así lo dejó estipulado en las Escrituras. Y si nosotros nos vamos con una mala interpretación, cambia todo el contexto de una doctrina. Y es muy peligroso para la vida del creyente irse por un lado de lo cual Dios nunca lo dijo. Por eso es, y después vamos a ir aprendiendo, hermanos, de lo que es la exégesis y los estudios de cómo poder nosotros, hermanos, entender qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. De qué manera yo la puedo interpretar. La hermenéutica es una de las herramientas que Dios nos da también para poder darle esa interpretación nosotros a lo que verdaderamente está puesto en la palabra de Dios y no darle una mala interpretación. O sea, decir, bueno, esto lo dijo aquí, ¿a quién se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Cuál fue el propósito que se lo dijo a esta persona para poder nosotros, en verdad, aplicarlo de una manera correcta? Porque hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que saber directamente para quién fue escrito y con qué propósito fue escrito para poderlo aplicar a nuestra vida. Amén. Pero todo está en la palabra de Dios, todo está a través de la Biblia. Simplemente lo único que hay que hacer es estudiarla. Y como decíamos la semana pasada, con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque Él es el verdadero y el que te va a guiar a una verdadera interpretación. Pídele siempre al Espíritu Santo que te dé esa capacidad de poder entender lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Vamos a ir al punto número 1 de lo que es el estudio de hoy, la palabra que imparte vida. Ese es el tema, la palabra que imparte vida. Y luego dice aquí, la palabra de Dios es palabra viva. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra de Dios? Y ahí tiene el texto. Vamos a ver varios textos y vamos a que abra su Biblia. Les aconsejo que traigan su Biblia para que ustedes mismos a través de su Biblia puedan estar buscando en su Biblia y puedan tener esa mayor, va a ser más fácil para usted siempre, ¿verdad? Cuando más tiene esa habilidad para encontrar los textos. Y va a ser una motivación para su vida. Así es que le animo siempre a que traiga su Biblia y usted mismo ahí la empiece a abrir y a ver los textos. Hebreos 4:12. ¿Cómo dice?
tuétanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, damos gracias, Señor, porque usted nos deja su palabra, la Escritura, Señor, para poder nosotros seguir aprendiendo de usted. Padre, yo le pido que abra nuestro entendimiento y que todo, Señor, lo que podamos estudiar el día de hoy, Señor, sea para edificación de nuestra vida, a edificación de la iglesia. Ayúdenos, Padre, a entenderlo, a poder, Señor, conocerlo a través de su palabra, Señor. Bendiga su iglesia en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, fíjense ahí el versículo, ¿verdad? De Hebreos 4:12. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra de Dios? Eso, hermanos, es lo que nos anima a saber de que la palabra de Dios, como dice ahí en el texto, que, hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra ¿hasta dónde? Hasta el alma, dice ahí, ¿verdad? Penetra hasta el alma y el espíritu. Por eso cuando la palabra de Dios, hermanos, nosotros la estamos recibiendo, muchas veces cuando estamos ahí sentados o aquí mismo, porque cuando la leo también a mí me está hablando, ¿verdad? Y pareciera que la espada le da así y siente uno un dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces eso que nos está hablando la palabra de Dios es el problema o el pecado o la necesidad que traemos en nuestra alma. Y por eso dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Todo lo sabe la palabra de Dios. Todo lo escudriña. Fíjense hasta cómo pone el ejemplo aquí el Señor, hasta el tuétano dentro de los huesos. Para Él, hermanos, todo está a la luz, aún nuestros pensamientos. Dios sabe todo lo que nosotros aún pensamos o antes de que vayamos a decir algo, Él ya sabe lo que está en la punta de la lengua de nosotros para decirlo. Fíjense la omnisciencia que tiene Dios. Ahora, ¿cómo se describen las palabras, hermanos, que se le confiaron a Moisés? Fíjense ahí como dice Hechos 7:38, ahí en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Y estamos viendo el título que es La palabra imparte vida. 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió, ¿qué recibió Moisés? Para darnos la palabra de vida, ¿qué darnos? ¿Se acuerdan cuando estuvo Moisés ahí en el monte? ¿Cuántos días estuvo Moisés? 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, ¿verdad? Todo lo que le dijo el Señor, imagínense cara a cara con el Señor, platicando, diciéndole todo lo que tenía que saber Moisés, de tal manera que cuando Moisés bajaba, resplandecía aún su rostro, porque la luz que lo estaba alumbrando, ¿verdad? Aún, cómo entraba aún en el ser de Moisés, pero le estaba dando, hermanos, un compromiso muy grande a Moisés. Porque eso que él estaba oyendo, él lo tenía que plasmar como palabra de vida para el pueblo de Dios. Todo eso que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo eso es lo que Dios le estaba dando. ¿Cómo sabía Moisés cómo se había hecho el mundo? Si no hubiera sido por Dios, que se lo dijo punto por punto. Y eso era para traernos vida a nosotros, para saber de dónde son nuestras raíces, cómo fuimos formados, cómo fuimos hechos. Aún lo que podemos ver con nuestros ojos, cómo fue formado, de dónde salió, de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dejó el apóstol Pedro o qué dijo el apóstol Pedro acerca de las palabras de Cristo? Ahí en Juan 6:68. Evangelio de Juan 6:68.
Y recuerden que el tema es la palabra que imparte vida. Juan 6:68. Amén. Amén. Fíjense, el contexto de esta palabra cuando Pedro le dice, ¿verdad? Pues ¿a dónde vamos a ir? Todo el contexto es porque el Señor, hermanos, pareciera que lo que estaba hablando era muy duro. Y dice ahí en el contexto, dice ahí del versículo 58, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dice el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. ¿Qué dijeron muchos de sus discípulos? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense lo que dijeron los discípulos. Dura es esta palabra. ¿Por qué? ¿Qué decía Hebreos? En la carta de Hebreos, que es como una espada. ¿Por qué dijeron estos discípulos que era dura? Porque estaba penetrando la espada, la coyuntura, hasta el hueso, hasta el tuétano, y estaba haciendo dolor. Cuando la palabra te trae dolor, es porque estás en proceso de la santificación que Dios nos ofrece a través de la palabra que da vida. Amén. Porque eso es como te puede curar la palabra de Dios, cuando tú escuchas y vienes al arrepentimiento y le pides y le entregas tu corazón y le dices, perdóname, Señor, me arrepiento. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece el Señor? Vida, perdón. ¿Por qué? Porque la palabra está haciendo su trabajo en tu corazón. Por eso estos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿qué les dijo Jesús? ¿Esto os ofende? ¿Se están ofendiendo por esto? Fíjense cómo les dijo Jesús. Dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hoy en día, en el 2024, 30 de enero, ¿piensan que aún hay personas que no creen? Muchas personas que no creen. Muchas. Por eso así está la situación. Por eso el mundo así está. Por eso está el pecado como está en el mundo. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra que imparte vida. Aún los discípulos que andaban, no está hablando de los apóstoles, está hablando de los discípulos, la gente que andaba trabajando. Pero a uno de los apóstoles les dice, fíjense cómo les dice ahí más adelante. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Yo por eso les digo siempre, denle gracias a Dios, démosle gracias a Dios que nos tiene aquí, porque nos ha puesto un regalo maravilloso que es la fe. Porque sin fe, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos aquí. Y eso es de Dios. Nosotros estamos aquí porque Dios es el que nos trae. Con lazos de amor nos habla y nos toma de la mano y nos dice, vente. No más que uno nos hacemos duros y nos soltamos de la mano, por eso no estamos aquí. Pero Él es el que nos trae. Por eso todo el que está aquí sentado siempre dele gracias a Dios. Porque esa fe que el Señor deposita es la que lo hace venir y escuchar palabra de vida. Es Él, es Él. Y luego le sigue diciendo ahí, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, dejaron de ir a la iglesia. Haga de cuenta que dejaron de ir a la iglesia. ¿Sí?
porque eran seguidores de la iglesia que se estaba comenzando. Entonces dijo, entonces Jesús a los 12, ahora sí fue directo con los 12 apóstoles y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, los discípulos, los que andaban trabajando, muchos ya se habían ido. Y luego ya pues están los 12 ahí. Imagínense a Pedro, ¿a quién más? A Andrés, a Judas, todavía andaba Judas. Imagínense ahí a los 12, a Mateo. Y luego les dice, hey, ¿ustedes también? ¿Se quieren ir? O sea, mi palabra es dura, entonces ¿también ustedes se quieren ir? ¿Y qué le dice Pedro? ¿A dónde vamos a ir, Señor? O sea, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde nosotros podemos ir, hermanos? Si solamente Dios tiene palabras de vida. Solamente Él nos puede dar vida, nos puede dar esperanza a través de Él. Podríamos estar en muchos lugares en este momento. Sí, lo podríamos estar haciendo. Pero la palabra de Dios nos va a traer vida, nos trae esperanza. En algún momento muchas veces decimos, pues no veo nada. Todo en su momento. Dios, verdaderamente, hermanos, nunca llega ni antes ni después. Llega en el momento preciso y tú te vas a dar cuenta que Él siempre estuvo a tu lado. Amén. Entonces, ¿qué declaró Jesús que era el mandamiento de su Padre? Ahí en Juan capítulo 12, más adelante, versículo 50. Recuerde siempre, no olvide que estamos hablando la palabra que imparte vida. Juan 12:50. ¿Qué declaró Jesús que era el mandamiento de su Padre? Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso es bien importante. El Señor Jesús lo único que estaba dando a conocer era lo que había escuchado en el cielo. Recuerden que Él venía del cielo, Él venía a darnos palabra de Dios, palabra del Padre, palabra para que nosotros supiéramos. Él no habló nada de que fuera otra cosa más que lo que a Él se le fue dicho que dijera directamente del Padre. Dice en el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sí se fijan? Jesús habló lo que el Padre le mandó. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Hablar lo que nos manda Jesús. Lo que Jesús nos mande decir, eso es lo que tenemos que hablar y decir. Hermanos, muchas veces la palabra va a entrar como esa espada, pero nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien porque nos va a dar vida. Nos va a dar vida, nos va a dar verdaderamente ese sentido, hermanos, de seguir adelante, de saber de que lo que estamos haciendo o de lo que Dios a través de su palabra, Jesús, hermanos, nos habla, pues es para darnos vida y alejarnos de las cosas que sabemos que no tenemos que hacer, ni andar. Amén. Y lo único es el beneficio para nosotros. Segundo punto, la palabra como alimento. La palabra de Dios como alimento. Recuerde, el tema es la palabra que imparte vida. Si nosotros no tuviéramos alimento físico, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Verdad? Morimos. Porque el ser humano fue diseñado para alimentarse también y tomar agua. Sin agua y sin alimento, no podríamos existir nosotros. No podríamos. Pero tampoco podríamos, hermanos, sin el alimento espiritual. Por eso, en el principio, cuando Adán y Eva fallaron, cuando ya no tuvieron esa comida espiritual o hablar directamente con Dios, porque es una comida espiritual y ahorita lo vamos a ver, murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente porque ya no tenían
el pan de vida. La palabra como alimento. Y en la palabra de Dios podemos ver muchos ejemplos donde se dice Jesús a sí mismo el pan de vida. Jesús es el pan de vida, Jesús es el que nos alimenta. Jesús es el que, hermanos, a través de Él podemos estar verdaderamente nutridos en la fe y nutridos, hermanos, para poder avanzar en predicar la palabra de Dios como creyentes y como hijos de Dios. ¿Qué ejemplo se registra de alguien que se alimentó con el maná verdadero? Fíjese lo que dice Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. ¿Cómo se le conoce a este profeta? ¿Cómo se le conoce a este profeta? ¿Cómo le decían? ¿Cómo, Alejandra? Llorón. No la Llorona. La Llorona sale allá en el río. ¿Qué dice ahí Jeremías 15:16? Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermana. Fíjense cómo dice ahí el profeta. Fueron halladas, ¿qué? Tus palabras, y yo las comí, y tu palabra, dice, me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Halló la palabra. Hermanos, recuerden que Dios hablaba a través de los profetas, ¿verdad? Y la misma palabra llegaba al profeta por sueños, por muchas cosas, de diferentes maneras, y los profetas se la daban a conocer al rey y al pueblo, ¿verdad? Y dice aquí Jeremías, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios, hermanos, verdaderamente nos trae gozo y nos trae alegría al corazón. Aunque si usted leyera la historia de Jeremías, se daría cuenta de lo que Jeremías tuvo que pasar. Tantas cosas que tuvo que pasar, pero aún dice que la palabra de Dios le trajo gozo y alegría. Amén. ¿Cómo se refirió Jesús a este mismo maná de vida? Ahí en Mateo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Amén. Entonces, ustedes recuerdan cuando el pueblo del Señor venía en el camino del desierto, que había salido de Egipto, y se estaban quejando que, no hombre, pues allá comíamos pepinos y calabazas y todo eso que había ahí, y nos traes para morirnos y esto, y ni carne, ya tenían ganas de carne, ni carne comían allá en Egipto, pero ellos querían comer carne, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor antes de la carne y todo eso? ¿Qué hace el Señor que caiga del cielo? El maná. Pan, era pan. Cayó el maná del cielo. Lo que está diciendo Jesús aquí ya en el Nuevo Testamento dice, yo soy más que el maná que comieron sus padres. Porque esa comida del maná, ahí se quedó. Es más, si leemos la historia, por ser bien aborazados, agarraron bastante pan. ¿Y qué pasó con el pan? Se les pudrió, porque les había dicho que agarraran solamente lo necesario. Pero ¿qué hacemos los mexicanos? Para mi abuelito y para mi sobrino que no vive conmigo, pero por si va, ¿verdad? Y llevaron bastante, y el Señor les había dicho solamente lo necesario. Y se llevaron todo el paquete, hasta los tenedores y los cucharones y todo se llevaron. Y se les echó a perder.
Se les echó a perder. Bueno, Jesús está diciendo, hermanos, aquí, cuando recuerden que aquí está la tentación de donde viene Satanás en el desierto a ponerle tropiezo a Jesús y le dice, hey, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para hacerlo. Ahora, Jesús tenía hambre para hacerlo, porque ¿cuántos días tenía sin comer? 40 días y 40 noches. ¿Cuánto estuvo Moisés en el Sinaí? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Dios tiene también, en los números, tiene mucho mensaje. Mucho mensaje. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? ¿Cuánto duró Jonás en el pez? No, ahí duró 3. Lo mismo que duró Cristo en la tumba. No, si hubiera durado 40 ya no sale Jonás, ¿verdad? Pero entonces si se fija aquí, Jesús tenía hambre. Jesús, hermanos, como humano tenía hambre. Me imagino cómo estaba con el hambre, pero la tentación de Satanás siempre se va a poner así. Las tentaciones va a ser en lo que menos tú piensas, pero en lo que más podrías caer en ese momento. Y le dice, mira, pues diles, escrito está, dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan y se convertirán. Y Jesús le dice, hermanos, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La palabra que imparte vida. Jesús creía, porque recuerden, muchas veces decimos, pero es que Jesús era, no, aquí estaba 100% humano, estaba padeciendo como humano, y estaba, hermanos, que si un poco más, quién sabe qué hubiera pasado, pero en su humanidad, él rechazó esa oferta, y dijo, hey, no nomás de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor, que es la palabra viva, que es la que nos trae vida a nosotros, nos trae vida. En los momentos, en las tentaciones, cuando vengan a nuestra vida, y que muchas de esas tentaciones lo único que nos ofrece es muerte, ¿cómo podemos nosotros vencer esa tentación de muerte? Con la palabra de vida, porque viene a ti y dices, no, así como Jesús dijo, hey, no nomás de pan vive el hombre. Entonces tú también en esa aflicción o en esa necesidad o en esa tentación, tú también puedes traer palabra de vida que traes en tu corazón y en tu mente. Por eso tenemos que escudriñarla, ¿verdad? Porque si no, en esa tentación vamos a decir, pues así como dice ahí. ¿En dónde? Pues por ahí, ¿verdad? Por ahí. O luego repetimos lo que dice la gente, pues es que como está en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En dónde está eso, hermano? En Primera de Yanira 4:13, ¿verdad? Y eso se repite y lo oye alguien y lo dice, no sé, pues en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y se empieza a repetir y se empieza como a creer que está en la Biblia. Y luego no lo encuentran de Yanira 4:13. ¿Sí se fija, hermanos? Entonces, esta es la palabra que trae vida. Ahora, ¿cómo llegó a ser el alimento para Jesús la palabra de Dios? Ahí en Juan 4, ahí en el mismo capítulo, en versículo 34. Juan, ya estábamos en Mateo, ¿verdad? Juan 4:34. Amén. Entonces, ¿cómo llegó a ser alimento para Jesús la palabra de Dios? ¿Recuerdan esta historia ahí en Juan 4? Fue cuando la samaritana, ¿verdad? Tuvo un encuentro con la samaritana y él manda a los discípulos a traer comida para comer porque ya estaba haciendo tarde. Y cuando ellos llegan,
ven que está platicando con la samaritana y luego le ofrece de comer, que dijo no. ¿Qué dice aquí en el versículo 34? ¿Y qué pensaron los discípulos ahí en el 33? Los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque no comió. Pero ¿cuál era su comida? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de lo que a él había sido enviado. Fíjense, y hubo grande bendición ahí. Fue salva la samaritana y no nomás la samaritana. El pueblo vino a conocer a Jesús. El pueblo, ella fue al pueblo y a anunciar que ahí estaba el ungido de Dios, el Cristo, ¿verdad? Y vinieron y luego dijeron, ya no nomás creemos por lo que nos dijiste, ahora creemos porque lo estamos viendo. Qué bendición es saber, hermanos, y entender la palabra, hermanos, que trae vida a nosotros. A esta mujer le trajo vida, estaba muerto en sus delitos y pecados. Te llevaba 5 matrimonios. Pero el Señor vino y acomodó todo. Acomodó todo, perdonó sus pecados y le dio vida eterna. Eso es lo que hace Jesús. Jesús perdona nuestros pecados, restaura nuestra vida y aparte nos da vida eterna. Qué maravilloso es Jesús. Amén. Jesús como la palabra viva, hermanos. Aquí en el tercer punto, Jesús como la palabra viva. ¿Qué nombre se aplica a Jesús como el pensamiento de Dios en la carne? Sí, Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Amén. En el principio era el verbo. Ahora, en el principio era el verbo. En Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Con qué creó los cielos y la tierra? Con el verbo, con la palabra, ¿verdad? Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y fíjense el 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo, ¿verdad? Por Cristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Si Jesús no hubiera estado ahí, pues no hubiera estado completo todo. Por eso dice, el verbo, dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Verdad? Si lo vemos en la traducción actualizada Jerusalén, lo dice así, en el principio era la palabra, ¿verdad? Y él, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿cómo podemos, verdad? ¿Cómo la misma palabra, hermanos, es la que trae? Y luego dice el versículo 4, fíjense cómo dice el 4, en él estaba la vida. ¿De qué estamos hablando? La palabra que imparte vida, que nos trae vida. Entonces dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y ahí ya nos da la historia de Juan. Pero si se fijan cómo la misma palabra está reflejando la palabra en carne. ¿Quién fue? Entonces, ¿cómo se consumó la palabra en carne? ¿A través de quién? A través de Jesús. ¿Cómo dice el versículo 14 de ahí mismo de... Amén. Entonces, en el principio de la creación, dice que la palabra estaba con Dios, ¿verdad? Y la palabra era Dios, el verbo. Luego aquí, en los evangelios, cuando llega Jesús, dice aquí en el versículo 14, hermanos, dice, y aquel verbo, o aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de Jesucristo. Para aquellas personas que dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo es un buen hombre, un profeta, simplemente, ¿qué nos dice aquí lo que estamos estudiando? La palabra da vida y esa vida está en Cristo y Cristo es la palabra y la palabra es Dios. Amén. Entonces, ¿qué había en la palabra? Ahí en el versículo 4 que leímos ahorita. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en la palabra había vida. ¿Qué podemos encontrar en la palabra de Dios? Vida, vida. Esta nos trae vida. El mundo nos trae muerte. Desobediencia nos trae muerte. Pecado nos trae muerte. Santidad a través de la palabra de Dios nos trae vida. ¿Quién quiere vida? ¿Quién quiere muerte? Nobody, ¿verdad? Nobody. Pero ¿quién quiere vida? Yo quiero vida. Y la vida está en el Señor. Y luego dice, ¿cómo por lo tanto se llamaba también a Jesús? O sea, ¿cuál era el otro nombre de Jesús? Primera de Juan 1:1. Primera carta de Juan 1:1. ¿Cómo se le llamaba a Cristo? El verbo de vida. Me encanta Juan, por eso siempre recomendamos que cuando nuevos creyentes lean Juan, porque Juan da ese contexto de verdaderamente que Jesús es Dios, cómo Jesús verdaderamente tiene la deidad, ¿verdad? Cómo Jesús verdaderamente es Dios en lo que es el Evangelio de San Juan y en lo que es las cartas de Juan nos habla del amor de Dios, cómo verdaderamente Jesús es Dios. Por eso les animo a leerla siempre. Entonces, ¿cómo también se le llama a Jesús esa palabra, verdad? Palabra o verbo que da vida. Y eso es la Biblia, lo que podemos ver nosotros. Fue hecha en carne, ¿verdad? Y pudimos ver a Él. El 4, hermanos, punto 4, Jesús como el pan de vida. Jesús como el pan de vida. Ya vimos Jesús como la palabra viva. Ya vimos la palabra como alimento. Ya vimos la palabra de Dios que es la palabra viva verdaderamente. Ahora Jesús como el pan de vida. ¿Qué declaró Jesús en cuanto a sí mismo en Juan 6:35? ¿Qué dijo? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense, Él satisface todo nuestro entorno. Él nos llena. Amén. En nuestras ansiedades, en nuestras aflicciones, en nuestros metas y en todo, cuando verdaderamente nosotros comemos de ese maná que es la palabra de Dios y en verdad creemos en Jesús como nuestro Salvador y Él verdaderamente es el que guía nuestra vida, dice que estamos saciados. Por eso Pablo decía que en Cristo estaba Él completo, que ya no necesitaba nada más, porque en Cristo tenía toda la plenitud. ¿Cómo poder llegar a vivir nosotros? A decir, en Cristo ya no necesito nada. Escudriñando, aprendiendo y metiéndose en verdad con el Señor, ¿verdad? Metiéndose en verdad, así como estos hombres, estos santos hombres que pudieron ver la realidad. Por eso, cuando tenga así dudas, lea ahí en Hebreos capítulo 11, cómo todos esos personajes que nos dice creyeron, dieron todo, pero ellos sabían en quién estaban creyendo.
Los mataron, los aserraron, les quitaban la piel, dice, fueron desollados, pero sabían en quién estaban creyendo. Amén. Dice el Señor Jesús ahí, ¿verdad? Que Él es el pan de vida. Ahora, ¿qué sugirió Jesús que los hombres debían hacer con Él? O sea, con el pan de vida. Ahí mismo en el capítulo 6, versículos 57 y 58. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué pan está hablando? ¿Recuerdan cuando en la cena, la última cena, cuando partió el pan? ¿De qué pan estaba hablando? De Él mismo. Nada más que lo han desviado de una manera muy diferente. La iglesia tradicional, cuando toma la hostia, lo toman literalmente, que están comiendo el cuerpo de Cristo, como el cuerpo literal de Cristo. No dice eso. ¿Está hablando de qué? De la palabra. Que comamos de este maná, que comamos porque Cristo es el maná, porque Cristo es el verbo, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra es la que nos trae vida a nosotros. Hermanos, nada más que por eso es lo que digo, que tenemos que tener verdaderamente el conocimiento para saber y no entender o distorsionar lo que está diciendo la palabra de Dios. De un modo fuera como canibalismo, ¿no? Porque así se toma en la iglesia tradicional. Nunca dijo eso. Este es el pan de vida, comer de Él. ¿Qué dice ahí en los Salmos? Que su palabra es más dulce que la miel de un panal. Está hablando de la palabra, del verbo, que es dulce. Sí, es como una espada de dos filos, penetra hasta el fondo de la coyuntura y de los huesos, ¿verdad? Pero para hacernos bien, para darnos vida en abundancia. Entonces, dice ahí, hermanos, ¿qué quiso realmente decir Jesús al declarar que debían comer de su carne? Ahí en el versículo 63, dice ahí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué dice el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha? ¿Sí puede entender este pasaje? ¿Qué pasa cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo? La carne ya para nada, ya no tiene sentido, ya ni siente, lo puedes pues hacer lo que sea y el cuerpo ya no tiene nada. El espíritu es el que tiene la vida. El espíritu es la vida. La vida, ¿se acuerdan cuando formó a Adán? Dice que sopló en su nariz el aliento de vida, el espíritu. Entró el espíritu al ser humano y pudo respirar, abrió los ojos y esa es la vida. Por eso cuando el ser humano muere hay una separación, espíritu y cuerpo. El cuerpo ya para nada aprovecha, ya, ahí quedó el cuerpo, ya no siente, ya no tiene nada. El espíritu es el que tiene la vida. Por eso es bien importante. Y dice ahí, hermanos, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Esta es la palabra de vida. Si nosotros comiéramos de este manjar, de este panal de miel, todos los días, la experimentáramos, la viviéramos, nuestra vida sería totalmente diferente. El mundo estaría totalmente diferente. Pero esta es lo que necesitamos comer.
Esto es lo que necesita nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y luego dice ahí, hermanos, en el 5, ya para terminar, dice la mesa del Señor. Qué gran privilegio tenemos nosotros, ¿verdad? Dice que un día, ahí en Apocalipsis, va a haber una cena. La cena del Cordero, donde se le va a presentar a su esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia es la esposa. Ahorita es la novia. Por eso la novia se está preparando. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia los jueves, los viernes, los domingos? Preparando la novia para la boda del Cordero. Porque se le va a entregar. Ahora, la novia del Cordero tiene que estar santificada, sin ninguna mancha y sin ninguna arruga. ¿Sí me explico? La novia es una novia perfecta. Hay mucha historia de esto y viene, cuando te viene, cuando Abraham mandó a su siervo a conseguirle la novia, la esposa, a Isaac su hijo. Pero dio a su siervo, le dijo cómo tenía que ser. Y es maravilloso, hubo una preparación de Rebeca para llegar a Isaac. Hay una preparación para porque eso es una sombra. O sea, si vamos, es una sombra todo el Antiguo Testamento, lo que estamos viviendo en el Nuevo Testamento. La sombra de la novia de Isaac es la sombra de la novia de Cristo. Y la novia de Cristo somos la iglesia. Por eso la iglesia tiene que, hermanos, primeramente, allá en las bodas del Cordero, no va a entrar nadie que no esté invitado. No vamos a llegar como que, sí, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? A ver, ¿dónde está la invitación? Cuando vas aquí a una boda, ¿te dan una invitación? Y si no trae la invitación, no entras. Vamos a andar buscando allá por el parking, allá por la cocina, va a entrar, pero no se nos va a permitir. No se nos va a permitir. Todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida no tiene la invitación para entrar a las bodas del Cordero. Y es la novia la que tiene que prepararse para entrar ahí. Y nosotros somos la novia que se va a convertir en la esposa del Cordero. Cristo es el novio. Y Cristo está esperando a la novia. Por eso, cuando en Hebreos 10:25 dice, no dejándose de congregar, no es que el Señor nos quiera estar aquí viendo todos los días aquí sentados y no, es porque es una preparación para la novia, para poder llegar, hermanos, santa y sin mancha a la presencia de Dios, porque si hay una arruga, pues no va a entrar esa persona como novia. No va a entrar, no va a llegar. Lo siento, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tu nombre tiene que estar inscrito en ese libro de la invitación. ¿Y qué va a decir el Señor? Buen siervo fiel. En lo poco me fuiste. ¿Cómo dice? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pásale a las bodas del Cordero. Wow, escuchar esa voz. Pero se imaginan escucharle de siervo inútil. Nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién quiere oír eso? I'm not. Ya hasta el inglés se me está. Nadie quiere oír eso. Por eso tenemos que asegurarnos de estar en la invitación para poder entrar. Y esto es lo que nos habla, hermanos. ¿Dónde podemos encontrar esa invitación? En la seguridad de la palabra de vida. Esta es la que te trae vida. Y vida eterna. Dice ahí, hermanos, qué gloriosa invitación se extiende a todos. Salmo 34:8.
Salmo 34, 8. Amén, amén. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Gustad. O sea, cuando te dicen, hey, mira qué manjar lo que hay aquí. O sea, ven y gusta, ¿verdad? Es algo, es una invitación. ¿Cómo dice ahí el 8? Dice, gustad y ved, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ven y gusten. ¿Por qué? Porque en esas bodas, hermanos, vamos a gustar de esa cena que se quedó pendiente. En la última cena, ahí se va a completar. Ahí Jesús va a tomar la copa que le faltó tomar acá en la tierra. Ahí se va a completar esa cena, pero ya todos juntos, ya no nomás 12 apóstoles, toda una multitud de creyentes del trabajo que él vino a hacer en una cruz. Qué maravilloso, ¿sí, Michelle? Amén. Y debe de haber un gozo, como dice Michelle, ¿verdad? O sea, Dios, no sé si ustedes se emocionan, pero yo sí me emociono, nomás me lo imagino en mi mente, aunque nuestra mente tan finita no se puede imaginar verdaderamente el acontecimiento que va a ser, pero va a ser algo maravilloso. Va a ser algo maravilloso. Imagínense los ángeles cantando todo alrededor, alabando a Dios, y toda la iglesia llegando, hermanos, llegando, todos los creyentes. Imagínense ese acontecimiento. Todo, y luego darle gracias al Todopoderoso, a Cristo que dio su sangre por nosotros, y decir, todo valió la pena. Amén. Valió la pena. Valió la pena ir a la iglesia, valió la pena orar en las noches cuando tenía sueño, o valió la pena ir a entregar folletos cuando hacía frío. Va a haber personas ahí, fíjense, con los de misiones, que muchas veces decimos, ni hacemos mucho, ¿verdad? Porque, no, hermano, si $1 se da para misiones, si un folleto se entrega, ahí en el cielo va a haber personas que van a decir, gracias. Gracias, pero ¿por qué? Porque ese $1 que diste, lo usó un misionero para compartirme a mí el evangelio. Y ahora puedo gozarme aquí en las bodas del Cordero. Dice Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra. Porque todo lo que hacemos para Dios nunca va a ser en vano. Amén. Por eso, hermanos, les animo que dentro de su corazón aviven ese fuego que hay dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo. Que podamos contagiar a las personas con el amor de Cristo. Que digan, yo quiero estar ahí porque quiero escuchar la palabra viva y eficaz, que es la palabra de Dios. Como conclusión, ¿cómo se nos enseña a pedir, por tanto, hermanos, el pan físico como el espiritual? Fíjense cómo dice Mateo 6:11, ahí atrásito, Mateo 6:11. Cuando el Señor estaba enseñando a los discípulos a orar, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Así como pedimos ese pan en las mañanas, tal vez muchas de esas son nuestras oraciones. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ayúdame a perdonar así como tú nos perdonas. Siempre que nos acordamos de esas oraciones, hermanos, físicas, que son el pan nuestro, de llevar el alimento a nuestra casa, pidámosle por este alimento espiritual, este alimento que trae vida a nuestra vida y que nos va a hacer, hermanos, pasar a otro nivel cuando nosotros empecemos a creer más lo que dice la palabra de Dios, pase lo que pase. Porque muchas veces cuando nos entregamos más, empiezan a pasar cosas, pero dice el Señor, confiar en mí. Yo ya vencí el mundo. Amén. Tenemos que confiar en el Señor. Dice, cuando la palabra se hizo carne y puso su morada con nosotros, el pensamiento de Dios fue revelado en carne humana. El que no encuentra a Cristo en las Escrituras no podría alimentarse con la palabra, como la palabra que imparte vida.
Este era el tema del estudio, la palabra que imparte vida. Si no encontramos a Cristo aquí, ¿cómo vamos a tener la vida? Aquí tenemos que encontrar a Cristo. Y Cristo está aquí. Desde Génesis está Cristo. Hasta Apocalipsis. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Padre, denos ese gozo siempre, Señor, que su palabra sea la que nos dirija en todo momento, Señor. Su palabra es verdad, es viva. Su palabra también es como una espada. Sabemos que es cortante, Señor, y penetra hasta el fondo. Pero nos hace discernir en cuanto a nuestro pecado. Ayúdenos, Señor, a vivir su palabra, a ponerla siempre, Señor, por delante, a poderla compartir con aquellos, Señor, que necesitan la palabra de vida. Bendiga esta iglesia, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, cada familia representada. Y que podamos hacer todo lo que está en nuestras manos. Que usted hace lo que nosotros no podamos hacer. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Muy bonito estudio de esos que dan hasta escalofríos, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a pasar a los anuncios de esta semana. El primero es acerca de la reunión de matrimonios que va a ser mañana a partir de las 6:45 aquí en la iglesia, ¿ok? Todavía pueden invitar a alguien más, como quiera ahí le hacemos, traemos pizza o lo que sea, pero no dejen de anunciar que tenemos este discipulado en curso, ¿ok? El siguiente es la reunión de los jóvenes, va a ser el 7 de febrero, ¿verdad? Que es el siguiente viernes, creo, ¿sí? 7 de la tarde. Igual acuérdense que la hermana Valesca está colectando los abonos para el viaje de los jóvenes para el 2025, ¿ok? El siguiente va a ser la reunión de los varones, va a ser el sábado 8 de febrero a las 10 de la mañana en el Dennis, que está en la calle Hewlett y el 20, ¿ok? Para que si tienen algún amigo, un compañero familiar, lo pueden invitar para que nos acompañe ese día. La cena romántica. Ok, la cena romántica la vamos a tratar de hacer en un restaurante que se llama Risky o algo así, que está en los Stockyards, pero va a ser como 14 de febrero. Entonces bueno, tenemos de llegar todos como a las 6 de la tarde, para que si no se nos logra agarrar una mesa ahí, hay otro restaurante por ahí cerca, ¿verdad? Que dijo que era estilo, ¿qué me dijo? Guadalajara, Nuevo León, donde dice el hermano que ahí está amplio y tal vez ahí se puede hacer algo. Entonces, no se les olvide, cena romántica para las parejitas, 14 de febrero a las 6 de la tarde en los Stockyards. Están con risa de travesura, ¿verdad? Hermanos, los bautizos, va a haber la fecha, la vamos a dar con un poquito de anticipación. Hubo un problema técnico allá en el otro edificio, pero están pendientes, ¿ok? ¿Ya está listo? Ok. Entonces les vamos a dar la fecha, yo creo que el domingo o el jueves que viene, ¿ok?
El otro es, bueno, todavía estamos llevando a cabo lo de Operación Lancaster. Acuérdense que ahora es con dos propósitos: seguir llevando ahí y empezar a acumular para llevar al viaje misionero de Zacatecas. Hermanos, tómenle foto al código de la página de YouTube. Ya tenemos 54. Entonces, mantengan los dedos cruzados para el domingo. Voy a tratar de a ver si podemos hacerlo en las dos plataformas. Ok, mientras dese la vuelta por la página. Ahí tengo unos videos y unas cositas que estuve poniendo para ver si se hace más movimiento, para que le den like. Ok, bueno, hermanos, yo creo que ya vamos con esos anuncios. Nos damos por despedidos. No se les olvide, los vemos aquí el domingo para el servicio, pero las parejas, los matrimonios mañana. Ok, 6:45 aquí en la iglesia. Gracias, hermanos, que pasen buenas noches.